Hola a todos los amantes del ajedrez, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con la sesión de campeonatos mundiales. En esta ocasión les traigo el análisis de una partida jugada entre Alekhine y Max Euwe en el campeonato mundial de 1935. Espero la disfruten. Bueno, la blanca jugaron un peón dama de 4, las negras responden de 5, C4 y las negras juegan C6 dando paso a la defensa eslava. Las blancas continúan caballo F3, caballo F6 y caballo C3. Esa es la posición principal de la defensa eslava. Aquí las negras tomaron peón por peón. Otra posibilidad que es la más jugada es la jugada de 6. También hay otras jugadas como G6 y alfil F5. Pero las más populares son E6 y peón por peón. En la partida entonces jugó peón por peón y las blancas juegan A4 para evitar que las negras sostengan el peón de C4 con B5. Las blancas aquí también tienen la opción de jugar E3. Bueno, después de A4, las negras juegan alfil F5, desarrollando su alfil y evitando que las blancas se expandan con E4, porque quedarían con todo el dominio central. Aquí las blancas juegan caballo E5 para retomar el peón de C4 con caballo. Obviamente sigue siendo también una opción E3 y es muy jugable. Pero personalmente me gusta más caballo E5 para que el alfil de casillas oscuras no quede dentro de la cadena de peones. Después de caballo E5 las negras tienen dos opciones, E6 o caballo B a D7, que fue lo que se jugó en la partida. Las blancas juegan caballo por C4 y las negras desarrollan su dama C7 con dos objetivos. Primero, apoyar el avance E5 y le da la casilla de 8 a la torre para venir a meter presión en la columna D. Aquí las blancas juegan G3. La idea es desarrollar el alfil por la gran diagonal y para darle un apoyo al alfil de casillas oscuras y desarrollarlo a F4. Y como las blancas ya tienen la opción de jugar alfil F4, entonces las negras tienen que jugar E5 rápidamente. Las blancas toman peón por, caballo por peón y alfil F4, desarrollando el alfil y clavando el caballo de E5. Y las negras juegan caballo F a D7 para ayudar a sostener el caballo de E5. Aquí las blancas jugaron alfil G2, continúan su desarrollo y se preparan para enrocar. Las negras juegan alfil E6 amenazando el caballo de C4 para quitar un poco la presión que tienen sobre el caballo de E5. Hoy en día la jugada más común es F6 para ayudar a sostener el caballo de E5 y que la dama no tenga que estar atada a la defensa del caballo. Otra opción interesante de las negras es G5, a lo cual las blancas juegan caballo E3. Obviamente las blancas no pueden comer alfil por peón porque perderían el caballo de C4. Entonces después de G5, las blancas juegan caballo E3, peón por alfil, caballo por alfil y sea una posición muy interesante donde las negras se pueden enrocar largo e intentar abrir la posición de las blancas si se llegan a enrocar corto. Y las blancas harían lo mismo por su parte, intentar abrir líneas en el flanco de dama y atacar al rey negro. Bueno, pues entonces las negras jugaron alfil E6. La blanca hagan caballo por caballo y enroque corto. Las negras jugaron alfil E7. Las blancas juegan dama C2. Y con esta jugada ya le dan la casilla a cualquiera de las dos torres para venir a D1. Y en algunas ocasiones se podría dar la maniobra
de jugar caballo B5 y caballo D4 para incomodar el alfil de E6. Aprovechando que si las blancas llegan a jugar caballo D5, las negras no pueden tomar el caballo porque perderían la dama en C7. Las negras juegan torre D8 y las blancas juegan torre F a D1. Las negras se enrocan y las blancas hacen la maniobra que hice anteriormente, caballo B5, ya que el peón DC no puede capturar porque perderían la dama y las blancas van a hallar su caballo a D4. Aquí las negras jugaron torre por torre jaque, que es una jugada regular ya que da todo el control de la columna D. Aquí algo más normal sería dama B8 para seguir sosteniendo el caballo D5 obviamente, ya que si las blancas juegan algo como caballo por A7, las negras pueden jugar alfil F6 y no está claro, porque aquí las blancas tienen que maniobrar muy bien para no perder su caballo de A7. Después de caballo B5, dama B8 era una mejor opción. Entonces torre por torre jaque, torre por torre, y aquí las negras jugaron dama A5. Ahora jugar dama B8 se puede jugar, pero las blancas están muy activas. Después de caballo D4, las negras no tienen una jugada fácil. Por ejemplo, si juegan alfil C8, las blancas tienen el tema táctico alfil por C6, ya que si peón por, caballo por, y cuando las negras muevan la dama, juego alfil por caballo y las blancas ganarían dos peones. Si caballo D4 y alfil D7, las blancas juegan caballo F5 y siguen molestando a las piezas negras. Y si después de caballo D4 las negras juegan alfil F6, después de caballo por alfil, peón por, las blancas podrían continuar alfil H3 y además de tener la pareja de alfiles, pueden obtener gran presión por la columna D y sobre el peón de E6. Esta es una de las consecuencias de haber entregado la columna D. Entonces después de torre por D1, torre por torre, las negras jugaron dama 5. Aquí las blancas continuaron caballo D4 para incomodar el alfil de E6. Las negras lo retrocedieron hasta C8. Y aquí las blancas hacen una maniobra táctica muy interesante que es B4. ¿Por qué? Porque si dama por B4, obviamente perderían pieza por alfil por E5. Si alfil por B4, después de caballo B3, las negras estarían obligadas a jugar dama C7 para sostener el caballo de E5 y las blancas jugarían dama E4, donde atacan el caballo de E5 y al alfil de B4. Y las negras tienen dos opciones: si alfil de 6, después de dama D4, las negras están obligadas a jugar G5 y después de alfil por G5, las blancas tienen una mejor posición y mejor estructura de peones. Y las negras tienen su rey un poco débil. También hay que tener en cuenta que las negras en el flanco de dama tendrían 3 contra 1 hablando de la cadena de peones. Entonces si las blancas no lograran rematar la posición, tendrían un poco de ventaja en el final. Esto es si después de dama E4 se juega alfil D6. O la otra variante es alfil C3. A lo cual las blancas jugarían torre C1, alfil B2, torre C2, G5 sigue siendo la opción para poder aliviar la presión que hay sobre las piezas negras, alfil por, alfil A3 y alfil F4. Y las blancas tienen una posición muy fuerte
y siguen con su presión sobre el caballo de 5. Entonces, por todo eso, después de B4, las negras están obligadas a jugar dama C7 y las blancas logran jugar B5 y logran debilitar la casilla de D5. Aquí las negras juegan C5. Ahora la casilla de D5, ya sea para un alfil o un caballo, va a ser muy fuerte para las blancas. Aquí las blancas jugaron caballo F5 y las negras jugaron F6. Un nuevo debilitamiento de la posición. Pero aquí para las negras es muy difícil tomar decisiones. Digamos que si alfil F6, las blancas pueden jugar un caballo D6 o caballo E3 para instalarlo en D5. Aquí las blancas tienen un juego de piezas muy fácil, ya que tienen mucho espacio para maniobrar, cosa diferente de las negras, que tienen muy poco espacio y les toca solamente resistir. Después de caballo F5, las negras jugaron F6, las blancas juegan caballo E3 y siguen maniobrando para instalar mejor su caballo. Las negras juegan alfil E6 y las blancas juegan alfil D5, cambiando el alfil bueno de las negras y apoderándose totalmente de la casilla de 5. Alfil por alfil, y aquí las blancas toman torre por alfil. Una jugada muy interesante porque con caballo también era fuerte, pero prefiere seguir dominando la columna D y el caballo va a ir a F5. Aquí las negras juegan dama 5 para desclavar de una vez el caballo. También pueden haber jugado un torre de 8. Pues con este torre de 8 las blancas jugarían dama F5 y cada vez penetrarían más en la posición de las negras. Y después de este dama 5, las blancas jugaron caballo F5. Aquí obviamente no podemos tomar en E5, ya que si alfil por caballo, peón por alfil, torre por peón, las negras jugarían dama de 1 jaque y después tomarían en F2. Entonces hay que estar muy atento a estos detalles. Entonces después de dama A5, las blancas jugaron caballo F5, dama de 1 jaque, rey G2, alfil D8. Aquí las blancas juegan alfil por caballo, peón por alfil y juegan torre D7, metiendo su torre en séptima y metiendo presión sobre G7. Las negras juegan alfil F6 para sostener G7. Las blancas juegan caballo H6 jaque, ya que no se puede tomar peón por caballo por mate en una jugada. Si peón por caballo, dama H7 jaque mate. Entonces después de caballo H6, rey H8, dama por C5 y las negras se rindieron. Porque después de una jugada como un torre 8, seguiría dama D5 de las blancas, con la amenaza de jugar dama G8 jaque y caballo F7 jaque mate. Y si por ejemplo peón por caballo, dama F7 con jaque mate a la siguiente jugada inevitable. Una gran partida de Alekhine. Esta fue la primera del match por el campeonato mundial, que aprovechó los pequeños e inclusive no errores, jugadas un poco débiles de su rival y fue acumulando pequeñas ventajas y supo rematar la partida. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido bastante y nos vemos en la próxima, amantes del ajedrez.